¿Alguna vez has soñado con descubrir que tu familia tóxica te ocultó un abuelo millonario durante 20 años? Esta historia de drama familiar y venganza en España te dejará sin aliento. Aurora Vega trabajaba como limpiadora nocturna en la Torre Castellana de Madrid la noche de Nochebuena para huir de su familia que la trataba como un cajero automático. Un misterioso anciano cambia su vida para siempre con un sobre que revela el secreto mejor guardado. Aurora Vega pasa de víctima a la que controla todo en este drama de herencia oculta. Traiciones y justicia poética. Perfecta para quienes aman historias reales de superación. Abuelo millonario y venganza familiar en España. No te pierdas cómo una noche de Nochebuena lo cambia todo para Aurora Vega. Eran las 3 de la madrugada de Nochebuena y yo estaba barriendo los suelos de la Torre Castellana solo para escapar de la familia que me trataba como un cajero automático andante. El anciano silencioso del rincón me había visto fregar manchas de café durante meses. Pero esa noche colocó un grueso sobre color crema sobre mi carrito. Sostuve los papeles legales sin saber que aquel observador callado era el abuelo multimillonario que mis padres habían ocultado durante 20 años. Con una sola firma estaba a punto de congelar todas sus cuentas. Me llamo Aurora Vega. Y a los 28 años había cambiado un laboratorio climatizado y una bata blanca por un uniforme de poliéster y un carrito lleno de productos industriales. Antes analizaba datos biomédicos en laboratorios Bionova, rastreando mutaciones celulares y prediciendo fallos en sistemas biológicos. Ahora predecía que ejecutivo de la planta 27 derramaría su café solo para que el turno de noche lo limpiara. La mayoría lo llamaría caída en picado. Yo lo llamaba retirada estratégica. Arrastraba la mopa de microfibra por los suelos de mármol del centro corporativo Torre Castellana. Un edificio de lujo que olía a lejía con aroma a limón y ambición pura. Eran las 3 de la madrugada de Nochebuena mientras media España dormía la siesta postcena y la otra mitad hacía cola para las rebajas navideñas. Yo estaba allí. Había suplicado ese turno doble de fiesta. Trabajar en Nochebuena me daba la excusa perfecta para saltarme la cena familiar anual de los Vega. No tenía que soportar el salón abarrotado donde mi madre, Mónica, serviría cordero asado poco hecho junto a una guarnición de culpa pasivo-agresiva. No tendría que sentarme al lado de mi hermana mayor, Valeria, y oírla quejarse de lo difícil que era dirigir su estudio de moda que llevaba 4 años sin dar beneficios. Todo mientras miraba mi bolso para ver si llevaba efectivo. El vaivén rítmico de la mopa era el único sonido del pasillo. Hipnótico. Frotar. Paso. Giro. Frotar. El zumbido de la aspiradora industrial que había dejado encendida al fondo servía de muro sonoro entre el mundo y yo. Aquí las expectativas eran bajas y las tareas finitas. Un suelo estaba sucio o limpio. Cuando terminaba una sala nadie me pedía repetirla solo porque se sintiera inseguro. Nadie me pedía un préstamo de 500 euros para una inversión visionaria, que en realidad era pagar la tarjeta de crédito. Llegué al final del pasillo y giré el carrito hacia el ala sur de la planta 27. Esa zona estaba casi vacía, moqueta gris y ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Debería haber estado desierta. Siempre lo estaba. Excepto por él. En mi cabeza lo llamaba, el viejo de la niebla. Estaba sentado donde siempre. En el sofá de cuero solitario frente al cristal. Mirando la cuadrícula brillante de Madrid abajo. Llevaba 3 meses siendo parte de mis noches. Delgado. Hombros afilados que se marcaban bajo el abrigo de lana gris. Siempre con fedora que dejaba en el cojín de al lado y bastón de madera pulida que valía más que mi coche. No parecía de este mundo corporativo.
No olía a colonia cara ni a ansiedad rancia como los ejecutivos jóvenes. Olía a cosas antiguas, cedro, jabón de menta y papel viejo. Era un fantasma en un rascacielos y normalmente nos ignorábamos. Yo vaciaba papeleras. Él miraba el horizonte y existíamos en paralelo silencioso. Esa noche el aire pesaba. Tal vez por la fiesta. Las fiestas hacen que la soledad se sienta como un cambio de presión en cabina. Mi bolsillo vibró contra la cadera. Una vez. 2. 3. Paré el carrito y saqué el móvil. La pantalla cegaba en la penumbra. Era el grupo familiar, Los Vega. Notificación. Mamá envió foto. Notificación. Valeria envió foto. Notificación. Mamá envió mensaje. Abrí. La primera imagen, un pavo asado borroso y reseco. La segunda, selfie de Valeria con copa de vino tinto. Sus 2 hijos sonriendo con chocolate en la cara al fondo. Parecían felices. Parecían anuncio de Navidad. Luego el texto de mi madre, ojalá estuvieras aquí. Aurora. Los niños echan de menos a su tía favorita. No es lo mismo sin ti. Todos estamos hablando de lo orgullosos que estamos de ti. Sentí un músculo saltar en la mandíbula. Orgullosos. Esa era la palabra trampa. Nunca eran solo orgullosos. Eran orgullosos y expectantes. Orgullosos para que yo fuera generosa. Bajé. Ninguna pregunta de si estaba bien. Nadie preguntó por qué trabajaba turno de noche en fiesta. Nadie preguntó si había cenado. En cambio, llegó el mensaje de mi padre. Víctor, Valeria nos estaba contando de tu nuevo piso en alturas del Manzanares. Suena muy amplio para una sola persona. De verdad que has triunfado con ese dinero que ahorraste de los laboratorios. Solté un bufido seco. No era risa. Había dejado el trabajo de Bionova hacía 6 meses porque el estrés me hacía caer el pelo. Pero no se lo había dicho. Si supieran que ganaba 15 euros la hora fregando baños, perdería mi utilidad. Ya no sería el banco. Solo otra fracasada que tolerar. Luego llegó el golpe de gracia. Mensaje de Valeria, sí. El estudio está pasando un bache de liquidez con los proveedores. Mamá sugirió que quizá podrías mirar mis cuentas porque eres tan buena con los números y tal vez hablar de un préstamo puente hasta que salga la colección de primavera. Tarifas familiares jajaja. Miré el jajaja. Significaba mucha presión. Siempre. Metí el móvil en el bolsillo con más fuerza de la necesaria. La pantalla se apagó pero la imagen de sus exigencias seguía quemándome las retinas. No me querían a mí. Querían los recursos que representaba. No era hija ni hermana. Era red de seguridad donde saltar sin mirar. Cogí el spray desinfectante y ataqué una mancha seca de café en el mármol. Fregué con furia. Había pasado toda la vida limpiando sus desastres. A los 12 equilibraba la chequera de mamá porque no tenía cabeza para números. A los 20 usé mi dinero de la beca para pagar la tarjeta que papá había reventado con un consejo de bolsa seguro. Cuando Valeria se divorció, yo pagué la mudanza. Embalé cajas y la escuché llorar 6 semanas mientras escribía mi tesis. Y allí estaba. A los 28.
escondida en un rascacielos fregando para no ahogarme en sus necesidades. Y me habían encontrado igual. La correa digital era larga y apretaba fuerte. Estás frotando demasiado fuerte. La voz era seca y rasposa como hojas secas sobre el asfalto. Di un respingo, casi soltando el spray. Me giré. El viejo de la niebla se había vuelto del ventanal. Me miraba. Ojos azul pálido. Acuosos pero afilados como halcón. Hundidos en un rostro surcado de arrugas. No parecía senil. Parecía un ave rapaz que había decidido posarse en un banco del parque. Perdone, dije. Con el corazón golpeando las costillas. En 3 meses nunca me había hablado. No es un hola ni un buenas noches. La mancha, dijo. Señalando con dedo torcido. La frotas como si estuvieras enfadada con ella. La fricción no es la solución. La química lo es. Deja que el producto actúe 60 segundos. Levanta el enlace. Luego limpias. Lo miré desconcertada. ¿Sé limpiar un suelo? Señor. Lo sé, respondió con voz firme. Llevo meses observándote. Empiezas por los bordes y vas hacia el centro para no pisar tu propio trabajo. Revisas las esquinas. La mayoría solo pasa la fregona por el medio y ya. Tienes disciplina, hizo una pausa. Mirada hacia mi bolsillo donde el móvil seguía vibrando. La disciplina es rara. La costumbre es común. Disciplina es hacer lo que hay que hacer aunque nadie mire. Pero hay diferencia entre limpiar un suelo y dejar que te pisoteen. Me puse rígida. El aire acondicionado de pronto parecía hielo en la nuca. Solo hago mi trabajo. ¿De verdad? Se levantó despacio. Para alguien tan frágil sentado. Era sorprendentemente alto. Se apoyaba en el bastón pero la postura era recta. Caminó hasta mi carrito. Movimiento lento y deliberado. Colocó un sobre grueso en el estante superior. Junto a los rollos de papel. Era color crema. Cartulina cara. Destacaba entre las botellas de plástico azules y amarillas. En la penumbra vi un sello en relieve, un escudo con león y llave. Debajo. 3 palabras en tinta negra elegante, Fideicomiso Legado Montalbán. El estómago me dio un vuelco. Conocía ese nombre. Lo había visto años atrás en sobres que llegaban a casa en el barrio. Sobres gruesos como ese. Mi madre los arrancaba del buzón con veneno puro. Correo basura. Estafas. Ricos intentando engañarnos. Los rompía por la mitad sin abrirlos y los enterraba en el reciclaje. ¿Qué es esto? Pregunté. Voz temblorosa. Barres líneas muy limpias. Aurora, dijo el viejo. Ignorando mi pregunta. Ajustó el sombrero. Sombra sobre los ojos. Limpias cosas que no son tuyas. Arreglas desastres que no creaste. Es noble. Pero también peligroso. Dio un paso hacia los ascensores. Espera, dije. Alargando la mano hacia el sobre pero sin atreverme a tocarlo aún. Parecía radiactivo. ¿Quién es usted? ¿Trabaja para la administración del edificio? Se detuvo y se volvió. Miró la mopa en mi mano. Luego mi cara.
Estudió mis rasgos. Barbilla. Ojos. La mandíbula apretada. Como buscando un reflejo. ¿Cuál es tu nombre completo? Aurora, respondí a la defensiva. Aurora Vega. Sus ojos se entrecerraron al oír Vega. ¿Un destello frío y duro cruzó por ellos? Como persiana de acero cerrándose. Vega, repitió. La palabra sabía a ceniza en su boca. Sí. Ese es el apellido que te pusieron. El ascensor sonó detrás. Las puertas se abrieron. Interior espejado. Hay manchas que se pueden fregar. Aurora, dijo. Voz baja. Apenas susurro sobre el zumbido de la ventilación. Y hay manchas que hay que cortar. Cosas que hay que encerrar para que nadie vuelva a tocarlas. Esta noche decides qué método de limpieza quieres usar. No entiendo, dije. Lo entenderás. Lee los papeles. Feliz Nochebuena. Entró en el ascensor y pulsó planta baja. Las puertas empezaron a cerrarse. Me quedé paralizada. Viendo su cara hasta que la rendija de luz desapareció. Estaba sola en el pasillo. El silencio volvió más fuerte. Miré el carrito. El sobrecrema estaba allí. Pesado e imponente. Parecía más arma que carta. Lo cogí. El papel era grueso. Texturizado bajo el pulgar. Lino tejido. Sustancial. Olía a él, cedro y secretos antiguos. En la parte delantera. Caligrafía impecable, solo un nombre. Aurora Vega. Debajo. En letras más pequeñas, beneficiaria elegible. El móvil vibró otra vez en el bolsillo. Otro mensaje del grupo Vega. Probablemente pidiendo 50 € para pizza de emergencia porque Valeria se olvidó de hacer la compra. No miré. Miré las palabras en relieve, Fideicomiso Legado Montalbán. Un recuerdo surgió de la infancia. Mi padre en el porche trasero. Borracho de cerveza barata. Murmurando que su padre era un bastardo de corazón frío que se sentaba en un trono de oro mientras nosotros pasábamos hambre. Había mencionado un nombre una vez, Montalbán. El corazón me latía frenético. El pasillo parecía inclinarse. Esto no era propina. No era tarjeta de agradecimiento por tener el suelo brillante. Dejé la mopa contra la pared. El golpe seco resonó en el ala vacía. Rasgué el sello del sobre. Tenía la sensación de que esa noche no solo limpiaba el edificio. Estaba a punto de desenterrar algo enterrado 20 años. Y a diferencia de la mancha de café en el mármol, esto no se podía borrar con un trapo. El sobrecrema en mi mano pesaba más que papel. Parecía pistola cargada. De pie bajo la luz fluorescente de la planta 27. Con olor a cedro flotando. Sentí el pasado subiendo a encontrarme. No era ola cálida de nostalgia. Era marea fría y asfixiante. Para entender por qué estaba en uniforme de limpiadora sosteniendo documentos de un fideicomiso multimillonario, hay que entender el papel que me habían asignado mucho antes de coger una mopa. En el teatro de la familia Vega yo nunca fui la protagonista. Era la tramoyista que aseguraba que los decorados funcionaran. Las luces estuvieran encendidas y las facturas pagadas. Todo mientras permanecía invisible entre bastidores. Durante 5 años fui el ganso de oro.
La única de la saga Vega que había descifrado el código de la educación superior y conseguido trabajo prestigioso en Bionova. Analista de datos biomédicos. Mi trabajo era encontrar patrones en el caos. Mirar millones de líneas de código y predecir dónde fallaría un sistema biológico. Ironía pura. Podía predecir colapso celular en el sistema inmune de un desconocido con 3 años de antelación. Pero no vi que mi propia familia me devoraba viva hasta que no quedó más que hueso. Mi madre, Mónica, era la arquitecta de este sistema. De esas madres españolas que llevan el sacrificio como medalla. Esperaba que pulieras cada día. Se sentaba a la mesa de la cocina con vino de cartón y nos contaba cómo podría haber sido abogada, modelo o viajera si no hubiera sacrificado su figura y libertad por nosotros. Pero el nosotros de sus historias casi siempre era solo Valeria. Valeria tiene 31 años. 2 hijos guapísimos. Armario lleno de ropa de diseño que no puede pagar y un estudio llamado Valeria Loft que lleva media década al borde del éxito. Valeria es la soñadora. La frágil. La que necesita apoyo. Y luego está mi padre. Víctor. Si mamá era el depredador, papá era la hierba alta donde se escondía. Hombre de bordes suaves y silencios cómplices. Su frase favorita, tu madre tiene razón. Aurora. La usaba de escudo. La usaba para evitar conflictos. La usaba para no mirarme a los ojos cuando pedían dinero. Recuerdo los sábados por la noche. Mientras mis amigas salían o dormían, yo estaba en casa de mis padres en el barrio. Cocinaba cena que yo había comprado. Valeria sentada en la encimera bebiendo el vino que yo también había pagado. Quejándose del estrés. El estudio me está matando. Nadie entiende lo duro que es ser emprendedora creativa. Aurora. Tú tienes suerte con ese trabajo aburrido de ordenador. Entras. Sales y cobras. No tienes que volcar el alma. Yo cortaba cebolla. Ojos llorando. Conteniéndome para no gritar. No solo entraba y salía. Gestionaba datos críticos de ensayos clínicos. Pero para ellos mi carrera era un grifo. Girabas la llave y salía dinero. Recuerdo una cena concreta hace 2 años. Acababa de ascender en Bionova. Subida de sueldo que me ponía por encima de los 100.000 euros al año. Tenía 26. Estaba orgullosa. Quería compartirlo. Estábamos comiendo asado que yo había preparado. Carraspeé y dejé el tenedor. Tengo noticias, dije sonriendo. Me han dado el puesto de analista senior. Viene con subida importante. 3 segundos de silencio. ¡Qué bien! Cariño, dijo papá alcanzando la sal. Analista senior, repitió mamá. Ojos entrecerrados haciendo cálculos mentales. ¿Eso significa que pasas al siguiente tramo de impuestos? Significa que gano 6 cifras. Mamá, dije. Queriendo solo un enhorabuena. Un momento en que fuera la hija y no la proveedora. Mamá juntó las manos pero sus ojos fueron directos a Valeria. Gracias a Dios. ¿Has oído? ¿Valeria? Este es el milagro que pedíamos. Aurora ahora tiene mucho excedente. Aurora. Tu hermana lleva 3 meses retrasada con el alquiler comercial del estudio. El casero amenaza desahucio.
Imagina lo devastador para los niños ver fracasar a su madre. Pero ahora con tu subida podemos arreglarlo. Las familias se ayudan. Eso es lo que hacemos. Me quedé congelada. Mi ascenso había vivido 10 segundos antes de ser devorado para alimentar el fracaso de Valeria. Mamá. Yo pensaba usar ese dinero para la entrada de una casa. ¿Una casa? El rostro de mamá se endureció. Eres soltera. Aurora. No necesitas casa. Valeria tiene familia. Tiene hijos. ¿Quieres que tus sobrinos vean a su madre en la calle? ¿Eres tan egoísta? Y vino la mirada de papá. La mirada suplicante y patética que decía, págalo. Aurora. Haz que pare el grito. Pagué. Extendí un cheque de 6.000 euros esa noche. Compré a Valeria otros 3 meses de fingir ser empresaria y brindaron por la familia con el vino que yo había pagado. El grupo Los Vega era el centro de mando de estas operaciones. El móvil se iluminaba a todas horas. Aurora. El tejado de papá tiene gotera. ¿Puedes llamar al contratista? Pusimos tu tarjeta. Aurora. Valeria necesita canguro este finde para ir a un retiro de networking en Marbella. Sabemos que no tienes planes especiales. Aurora. Por favor recoge las recetas de papá. Todos estamos ocupados. Yo era la solucionadora oficial. La arregladora. A cambio, me toleraban. De pie en la oficina oscura, pasando el pulgar por el sello del fideicomiso legado Montalbán, surgió otro recuerdo. Sobrescrema exactamente como este. Debía tener 7 u 8 años. Vivíamos en casa más pequeña. Recuerdo traer el correo. Había un sobre grueso dirigido a papá. Parecía importante. Mágico. Como invitación a un baile. Mamá me lo arrancó tan rápido que casi me corta. Basura, escupió. Ni lo abrió. Lo rasgó por la mitad y otra vez. El papel grueso gritó al romperse. ¿De quién es? Pregunté. De tu abuelo, dijo con veneno. Un hombre cruel y frío que vive en una torre en la ciudad y cree que puede comprarnos. No necesitamos su dinero. Tenemos dignidad. Somos una familia de verdad. No como él. Eligió el dinero antes que el amor. Aurora. Recuerda, nunca aceptamos nada de los Montalbán. La creí. ¿Por qué no? Era niña. Creció pensando que mi abuelo era un monstruo. Un villano corporativo que había abandonado a papá. Pensé que mis padres eran nobles por sufrir. Pensé que su pobreza era medalla de superioridad moral. Miré el sobre ahora. Montalbán eligió dinero antes que amor. Había dicho ella. Pero mirando los últimos 20 años, me di cuenta de que mamá lo tenía al revés. Ella eligió dinero. Solo que eligió el mío. Eligió el dinero que podía sacarme con culpa. El punto de ruptura. El momento que rompió el cable de mi tolerancia. Ocurrió el año pasado el día de mi 27º cumpleaños. Llevaba semanas de 80 horas en Bionova para cubrir el fondo de emergencias familiares, que en realidad era fondo para las deudas de Valeria. Estaba exhausta. Gris y hueca. Pedí el día libre con una semana de antelación.
Cumplo 27, dije. ¿Podemos solo cenar? Solo nosotros. Sin hablar de facturas. Solo cena de cumpleaños. Dijeron que sí. Prometieron. A las 6 de la tarde estaba en mi piso. ¿Arreglada? Esperando. A las 6:30 el grupo pingueó. Foto. Un cheesecake barato de supermercado en la mesa de mis padres. Una vela. Luego mensaje de Valeria, ¿feliz cumpleaños? Hermanita. Lo sentimos mucho. Pero los niños están un poco resfriados. Así que decidimos no conducir hasta Madrid. No queríamos contagiarte. Estamos comiendo este pastel en tu honor. Te quiero. Foto de ellos comiendo el pastel. Mi pastel. Sin mí. No hubo, lo reprogramamos. No hubo, ven tú. Simplemente decidieron que mi cumpleaños era demasiado esfuerzo, pero querían el mérito de celebrarlo. Se comieron mi pastel. Me mandaron foto y siguieron con sus vidas. Me quedé en el salón mirando el móvil. Tenía 27 años. Ganaba 6 cifras. Era la responsable. Y comía pizza fría sobrante sola en mi cumpleaños mientras mi familia me celebraba sin mí. Algo murió esa noche dentro de mí. O tal vez despertó. Me di cuenta de que no era persona para ellos. Era electrodoméstico. No celebras el cumpleaños de una tostadora. No preguntas al frigorífico cómo le fue el día. Solo esperas que funcione. Y lo pateas cuando hace ruido. 2 semanas después dejé Bionova. No les dije. Empaqué mi mesa. Firmé los papeles y salí. Necesitaba desaparecer. Necesitaba un trabajo donde nadie esperara que fuera lista o capaz o salvadora. Quería tareas simples y soledad garantizada. Encontré el anuncio del turno de noche en la Torre Castellana. 15 euros la hora. Barrer. Fregar. Vaciar papeleras. Perfecto. Llevaba 6 meses libre. Les dije a mis padres que consultaba a distancia y estaba muy ocupada con acuerdos de confidencialidad. Así que no podía hablar mucho. Me mudé a un piso nuevo en alturas del Manzanares. Lugar bonito y seguro. Con mis ahorros. Mantuve la dirección en secreto. Mantuve mi vida en secreto. Creí que había escapado. Pero llegaron los mensajes esa noche. Valeria nos estaba contando de tu nuevo piso en alturas del Manzanares. Me habían encontrado. No sé cómo. Quizá correo reenviado. Quizá desliz en redes. Pero sabían. Y como tiburones oliendo sangre. Rodeaban. Suena muy amplio. Había escrito papá. Quizá podríamos hablar de un préstamo puente. Había sugerido Valeria. No les importaba que hubiera desaparecido 6 meses. Solo les importaba que tenía un nuevo activo. Ya mentalmente se mudaban a mi habitación de invitados. Ya calculaban cuánto Equity podía sacar del alquiler para pagar el próximo fracaso de Valeria. Levanté la vista del sobre hacia el reflejo en el cristal. Vi a una mujer en uniforme azul de limpiadora. Cansada pero afilada. El viejo. Mi abuelo. Me había observado meses. Me había visto limpiar derrames de café y pulir cristales. Me vio hacer el trabajo que nadie quería.
Barres líneas muy limpias. Había dicho. Limpias cosas que no son tuyas. Tenía razón. Llevaba una década limpiando los desastres de los Vega. Había fregado sus deudas. Pulido sus egos y sacado su basura emocional. Pero esa noche, sosteniendo el sobregrueso con el sello Montalbán, me di cuenta de que los productos de limpieza que usaba no eran lo bastante fuertes. No se puede fregar un parásito. Hay que cortar el suministro de sangre. Abrí el sobre. Dentro, sujeto al frente de un denso documento legal, había una tarjeta de Camila Ortiz, asesora fiduciaria del Fideicomiso Legado Montalbán. Detrás, un documento titulado Adenda 7C. Cláusula del turno de noche. Desplegué el papel. Mis ojos recorrieron el jargón legal, pero una frase destacada en amarillo saltó. En el caso de que un descendiente directo realice trabajo manual o de mantenimiento dentro de una propiedad Montalbán durante un festivo nacional sin supervisión y sin que se le pida, se le concederá autoridad ejecutiva temporal inmediata sobre los desembolsos discrecionales de la rama familiar. La leí 2 veces. Mi abuelo no solo me había observado. Había esperado. Había puesto una trampilla en el fideicomiso familiar y el gatillo era el trabajo duro. Miré el móvil otra vez. Nuevo mensaje de Mónica. Estamos pensando en bajar mañana a ver el nuevo piso. No vemos la hora de abrazarte. Era amenaza disfrazada de amor. Venían a colonizar mi santuario. Miré el documento. Esto no era solo dinero. Era arma. Y por primera vez en mi vida, la empuñadura apuntaba hacia mí y el cañón hacia ellos. Me senté a la mesa tambaleante de mi piso. El silencio de las 4 de la mañana presionaba los oídos. Las manos me temblaban al volcar el contenido del sobre la superficie laminada. No había cartas sentimentales. No había fotos. Solo una tarjeta blanca austera y un documento grapado que olía a tóner fresco y dinero viejo. La tarjeta era lo bastante gruesa para cortar piel. Camila Ortiz. Consejo fiduciario. Fideicomiso Legado Montalbán. Aparté la tarjeta y acerqué el documento. El encabezado era terroríficamente formal. Adenda 7C. Cláusula del turno de noche. La respiración se me cortó. Sabía el nombre Montalbán. Era historia de terror en casa de los Vega. Nombre susurrado con veneno y rencor. Don Alejandro Montalbán era el villano de la vida de mi padre. El magnate frío y sin corazón que supuestamente había abandonado a su hijo porque papá eligió casarse por amor. O eso contaba la historia. No hablamos de Alejandro, decía mamá. Labios convertidos en línea blanca. Eligió su dinero antes que su sangre. Y aquí estaba su nombre estampado en un documento que parecía orden judicial. Empecé a leer. El lenguaje era denso. Pero alguien, presumiblemente el viejo, había marcado en amarillo un párrafo concreto en la página 3. Subsección 4. El veto del trabajador. En el caso de que un descendiente directo del otorgante principal, que nunca haya hecho solicitud formal de desembolso financiero del fideicomiso, sea encontrado realizando trabajo manual, servicios de limpieza o mantenimiento de instalaciones dentro de una propiedad del Grupo Comercial Montalbán durante las horas nocturnas de un festivo nacional reconocido. Dicho descendiente será clasificado inmediatamente como firmante temporal del fideicomiso. Parpadeé.
frotándome los ojos cansados. Lo leí otra vez. Sonaba loco. Sonaba a cuento de hadas escrito por abogado de contratos. Debajo del texto marcado. Mi nombre en negrita. Letras negras implacables. Aurora Vega. Beneficiaria terciaria elegible. Sentí náuseas. Esto no era coincidencia. Era montaje. Trampa. Prueba. Cláusula del turno de noche. Susurré a la habitación vacía. ¿Por qué esa condición concreta? ¿Por qué trabajo manual? ¿Por qué festivo nacional? Era como si quien escribió esto supiera exactamente dónde estaría yo. Se sentía voyeurista. Como si hubiera estado actuando en una obra sin saber que hacía audición. Miré el reloj del horno. Las 4:17. Ningún abogado estaría despierto. Ninguna oficina abierta. Pero la adrenalina inundaba mi sistema, convirtiendo la sangre en ácido de batería. No podía esperar hasta las 9. Cogí la tarjeta. Marqué el número. Sonó una vez. Señorita Vega, contestó una voz. Casi se me cae el teléfono. Voz de mujer. Fresca. Nítida y completamente alerta. ¿Sin sueño? Sin duda. Sonaba como si hubiera estado sentada junto al teléfono esperando que sonara. Mi voz se quebró. Carraspeé. Llamo para Camila Ortiz. Soy Camila Ortiz, dijo. Su tono era quirúrgico. Sin relleno de atención al cliente. Voz de alguien que cobra por minuto y no desperdicia segundos. Supongo que ha abierto el sobre que le dio el señor Montalbán. ¿El señor Montalbán? Pregunté, agarrando el borde de la mesa. ¿Se refiere al viejo de la planta 27? ¿El del bastón? Me refiero a Alejandro Montalbán, otorgante principal del fideicomiso y su abuelo biológico, dijo Camila. El mundo giró sobre su eje. Lo había sospechado en el fondo. Desde que vi el sello en el sobre lo había sospechado. Pero oírlo confirmado en voz alta me dejó sin aire. El hombre frágil y callado que me vio barrer pelusas. ¿Qué comentó mi técnica de fregado? Que olía a cedro y menta. Ese era el monstruo. Ese era el villano multimillonario que mis padres habían demonizado 20 años. Era el limpiador, balbuceé, intentando encajar la imagen. O simplemente estaba sentado allí, corrigió Camila sin juicio pero cargada de hechos. Observó que su nieta oculta había solicitado puesto de turno de noche bajo el contrato de limpieza. Decidió hacer su propia due diligence. ¿Due diligence? Repetí. Soy persona. No fusión. Todos son un pasivo hasta que se demuestre lo contrario, dijo Camila. ¿Y su rama de la familia? La rama Vega. Ha sido un pasivo significativo durante mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Pregunté. Mis padres dicen que nunca aceptaron un céntimo de él. Dicen que nos cortó. Hubo pausa al otro lado. Silencio tan pesado que se sintió físico. Señorita Vega, dijo Camila. Voz bajando una octava. Más afilada. Tenemos registros de cheques de estipendio mensual enviados a Víctor y Mónica Vega durante los últimos 22 años. Registros de fondos de emergencia para préstamos empresariales que nunca se devolvieron.
Registros de fideicomisos educativos para usted y su hermana que sus padres vaciaron antes de que cumplieran 18. Las rodillas me fallaron. Me senté fuerte en la silla de la cocina. Eso es mentira, susurré. Pero incluso al decirlo, sabía que no lo era. Pensé en los problemas de dinero constantes. Pensé en los negocios fallidos de Valeria que siempre encontraban nuevo capital. Pensé en la misteriosa capacidad de mamá para comprar muebles nuevos mientras decía que estábamos arruinados. Y Camila continuó. Implacable como taladro. Tenemos historial documentado de correspondencia de don Alejandro dirigida a usted personalmente que fue interceptada. ¿Tarjetas de cumpleaños? ¿Cartas de graduación? ¿Ofertas de prácticas? Todo enviado a la dirección de sus padres. Todo interceptado. Todo destruido u oculto. Sentí una rabia fría extenderse por el pecho, congelando las lágrimas que querían caer. Me dijeron que no le importaba. Me dijeron que los sobres eran estafas. Mentían para proteger su activo, dijo Camila. Usted es la competente. Señorita Vega. Don Alejandro la observó. La vio trabajar en un empleo ingrato meses sin quejarse. La vio llegar temprano y salir tarde. La vio limpiar desastres que no había creado. Hizo la cláusula del turno de noche específicamente para usted. Quería ver si elegiría el trabajo duro o si pediría ayuda a la familia como hace su hermana. Usted eligió el trabajo. Miré el documento otra vez. El marcador amarillo parecía brillar bajo la luz tenue de la cocina. Subsección 4. El veto del trabajador. ¿Entonces qué es esto? Pregunté. La historia completa. Sin cortes ni resúmenes. Mantiene cada escena. Diálogo. Recuerdo y giro emocional del original pero completamente reescrita en español nativo. Con giros idiomáticos españoles, me chupaban la sangre. Me tenían como cajero automático. Me comían viva. Referencias culturales madrileñas y tono de drama intenso. Venganza y empoderamiento que pide el encargo. ¿Listo para copiar y pegar en tu canal?